Éxodo capítulo 12, verso 24. Éxodo 12, 24. Si son tan amables, les invito a ponerse de pie. Éxodo 12, 24. Y leemos para gloria de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Obedezcan estas instrucciones. Será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darle, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos le pregunten qué significa para ustedes esta ceremonia, les responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestra familia le salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor, y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor le había ordenado a Moisés y a Aarón. Los hermanos que están a mi izquierda me presentan al Señor en oración. Los hermanos que están a mi derecha dan gracias a Dios por su palabra. Aleluya. Bendito sea Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Bendito sea Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Muy bien, amados hermanos. Ayer en Israel celebraban Pesach. Pesach es la fiesta de la Pascua. Y ellos comenzaron ayer y se celebra por una semana entera. Recuérdense que también Jesús celebró la Pascua. Lo que nosotros le llamamos la Santa Cena era celebrando en ese momento la Pascua judía. ¿Y por qué la Pascua es importante? Recuérdense que Israel estaba en Egipto. ¿Cuál era su estatus? ¿Cómo que estaban en Egipto? Como esclavos, como esclavos. Así que ellos habían clamado a Dios para que lo liberara de un imperio que era el imperio más poderoso. Faraón era el hombre con más soldados, armamento y equipo en ese entonces. Faraón venía a ser lo que hoy es Trump en los Estados Unidos, el hombre más poderoso sobre la tierra, porque tiene el mejor ejército del mundo, el mejor armado. Así que Faraón era algo así, un hombre que estaba en la cúspide del poder, y un grupo de esclavos, miles de esclavos, clamaron a Dios para que lo liberara. ¿A alguien le gusta ser esclavo? ¿A alguien le gusta ser esclavo? No los oigo, hermano. ¿A quién le gusta ser esclavo? A nadie. Así que cuando ellos están en la esclavitud, clamaron al Señor. Y el Señor tenía todo fríamente calculado, como diría el chavo. En la presencia de Dios, todas las contingencias están contempladas. De manera que a Dios nada le sorprende y Dios está preparado para cualquier situación. ¿Sabía Dios que ellos iban a ser esclavizados? Sí. Pero Dios también sabía que Él iba a ser glorificado en medio de la esclavitud de su pueblo. Así que los egipcios se consideraban, incluso los faraones, hijos de los dioses. Y algunos faraones consideraron que ellos eran dioses.
De manera que entonces los esclavos hebreos ya habían varias generaciones que habían nacido siendo esclavos. Cuando ya hay varias generaciones que son esclavos, la gente se acostumbra a ¿qué? En una familia, el bisabuelo, el abuelo, el tatarabuelo, el hijo y el nieto, todos son esclavos del alcohol. Ya ellos entienden que vivir alcoholizado es algo normal, porque desde que tienen uso de razón, lo que han visto es alcohol en la casa. ¿Sienten esa gente la necesidad de ser libre? No, porque mi abuelo y mis bisabuelos y mi tatarabuelo siempre han resuelto los problemas de ansiedad de su vida ahogándose en alcohol. Y no saben lo bueno que es vivir sin estar alcoholizado. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Pero a un esclavo no es fácil enseñarle que hay otra opción, que se puede vivir de otra manera, que esa necesidad que tú tienes puede ser suplida de otra forma, que tú puedes cambiar la botella por la cristoína. Amén, hermano. Que tú puedes llenarte de Cristo. Y cuando te llenas de Cristo, te sientes mejor que un ebrio. Y la cristoína no da resaca. ¿Alguien bendice a Cristo? Así que Dios proveyó un libertador en medio de su pueblo. No voy a hacer la historia larga, ustedes saben que fue Moisés, saben todo el proceso providencial de cómo Dios logró que ese niño fuera criado en las rodillas de Faraón. Amén, hermano. Y que aprendió toda la ciencia y las artes y el arte de la guerra. Todo eso lo aprendió él. Y que Moisés fue capacitado y preparado. ¿Ustedes saben para qué? Para ser el próximo faraón. ¿Tú estás oyendo, Baldo? A Moisés lo prepararon para ser el próximo faraón. La diferencia entre Moisés, en términos humanos, y uno de los esclavos es una diferencia entre el cielo y la tierra. Moisés se crió con todos los lujos del mundo. Los esclavos vivían en barracas. Moisés tenía todo lo que él podía desear. Los esclavos lo que querían era ser libres y vivir el día a día. Amén, hermano. Así que cuando Dios levanta a Moisés y lo llama, Dios llama, ¿alguien sabe que Dios llama? Cuando Dios llama a Moisés, Moisés renunció ¿a qué? A una vida de comodidad, a una vida de lujo y de ser el príncipe heredero al trono de Faraón, pasó a ser un esclavo, atormentado, lleno de temor y de miedo. Pero cuando Dios llama, no hay hombre que se resista. ¿Ustedes hubiesen hecho ese cambio? Imagínense que usted vive en los cerros de Gurabo. 4 carros en la marquesina. 3 o 4 o 5 sirvientes, 2 guachimanes, un jardinero, una piscina climatizada, con jacuzzi, burbuja, blu. Y Dios lo llama para que salga de esa mansión, para que vaya y alquile una pieza en el Joyo de Puchula. Miren, ese fue el cambio que hizo Moisés.
de allá del lugar más encumbrado a lo peor de lo peor. ¿Alguien entiende lo que estamos diciendo? Yo trato de explicar lo más claro posible. Ustedes necesitan poner un poco de atención para que capten el mensaje. Así que Moisés renunció a ser el próximo faraón para convertirse en el líder de ¿quién? De los esclavos. ¿No se parece eso a David y la cueva de Adulán? Al príncipe David, esposo de la hija del rey, y ahora viviendo metido entre cuevas. La única ventaja que tiene la cueva es que no te cobran alquiler, ni agua, ni luz, ni teléfono. Fuera de ahí, yo no sé cómo la gente vive en una cueva con el frío que debe haber ahí. Y yo soy friolento. Así que el Señor obró y Dios se manifestó en campaña. La campaña evangelística de Dios, Chelo, no son como la que nosotros hacemos. Dios dijo, yo voy a hacer una campaña evangelística para que en Egipto se sepa quién es Dios. Amén, hermano. Para que todo el mundo vea que hay un solo Dios poderoso. Los egipcios adoraban miles de dioses y solamente tenían nombre 1500, para que ustedes tengan una idea. Cada plaga, cada peste que ustedes ven ahí en el libro del Éxodo estaba conectado directamente con un dios de los egipcios. Amén, hermano. Así que cada dios de los egipcios fue vencido y humillado. Y ya habían 9 plagas. Si ponemos esto en el lenguaje del boxeo, fue un pleito a 10 rounds. Y por punto, Dios llevaba los 9 rounds ganados. Amén, hermano. Pero queda un round todavía. Y Dios tiene todos los rounds ganados. Y Dios le dijo a su pueblo, esta es la última noche. Dile al que está al lado tuyo, esta es mi última noche. Mi última noche como esclavo. Mi última noche como esclavo. Cuando el sol salga mañana, Dios cambia el estatus dentro de mi cédula. Ya no dice esclavo. Mañana cuando el sol salga, mi cédula dirá, soy un hombre libre. Amén, hermano. Un hombre que ya no está bajo la esclavitud de los dioses egipcios, ni de la dictadura del faraón. Dios ha dicho que hoy es mi última noche. Y Dios puso una ceremonia para marcar esa transición de la esclavitud a la libertad. ¿Alguien quiere ser libre? Bienva testificó cómo era esclava de un Dios, el Dios de la tardanza. Amén, hermano. El Dios de la tardanza que la maneaba, que la engañaba y estando ahí cerca no podía llegar temprano al culto. Hay dioses todavía que esclavizan gente. El Dios de la impuntualidad es un Dios que debe ser derrocado y puede ser derrocado y puede ser vencido. Basta que el cristiano diga, este es mi último domingo bajo la deidad, bajo la esclavitud del Dios de la impuntualidad. Este es mi último domingo. El domingo que viene le gano a Osvaldo. ¿Alguien es capaz de decirlo? Hermano, yo no estoy predicando porque no tengo otra cosa que hacer. Es predicando para que nos acerquemos más a Dios.
Y lo sé, hermano, ustedes quieren que le hablen de un viaje para Nueva York, de una jipeta, de una llave de una casa y de deuda saldada. Pero yo no me presto para eso. Yo le voy a decir, no lo que tú quieres oír, sino lo que tú necesitas oír. Si quieren oír a alguien, contraten un profeta de eso de bellonera, que tú le echas la moneda y él canta lo que tú quieras. Pero aquí siempre vamos a hablar la palabra de Dios, aunque pique, aunque duela. ¿Alguien se acuerda del metiolé? Que yo no sé por qué lo retiraron, el metiolé del mercado. Cada vez que uno como muchacho se guayaba, se caía de una bicicleta o se guayaba, en la casa, aparte de que te daban una pela y te decían 2 o 3 cosas, venían y te untaban metiolé y mucho de maldad, para que dejara de estar de travieso en la calle, haciendo cosas que no debe. ¿Alguien puede bendecir a Dios? La palabra de Dios es metiolé. Pica, pero sana. ¿Cuántos quieren que Dios lo sane? Metiolé para nosotros, hermano. Así que Moisés le dijo al pueblo que tenía 400 años siendo esclavo: esta es tu última noche como esclavo. Ellos eran esclavos de Faraón y eran esclavos de los dioses egipcios. Y uno se pregunta, porque también a mí me ha pasado, ¿y cómo es posible que si yo le sirva al Dios verdadero, los que le sirven a los ídolos y a los dioses paganos, como que le va mejor? Yo ando a pie, ellos andan bien montados. Yo estoy pagando una casa alquilada con suma dificultad, ellos tienen casa propia. Yo tengo que orar todos los días para que el pan me caiga literalmente del cielo. Ellos tienen cuarto en el banco que no encuentran qué hacer. Amén, hermano. Pero yo le sirvo al Dios verdadero. ¿Cuántos le sirven al Dios verdadero? Y por eso fue que le dijeron a David: ¿dónde está tu Dios? Cuando parece que los adoradores de ídolos le va mejor, el diablo siempre nos pregunta: ¿dónde está tu Dios? Y como decía un miembro de la iglesia, Dios nunca llega tarde. Dile al que está al lado tuyo: Dios nunca llega tarde. Yo sé que 400 años es mucho, pero Dios tiene una agenda. Dile al que está al lado tuyo: Dios tiene una agenda. Y Dios no va a llegar ni antes ni después. Cada petición que su pueblo, que la gente le hace, Dios agenda la respuesta. Amén, hermano. Los primeros esclavos clamaron y Dios se tardó 400 años en dar la respuesta. Y lo he dicho y lo confieso. Desesperado muchas veces le he dicho a Dios: tú no usas reloj, pero yo sí. Porque a Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero para mí un año es mucho. Un año en bendición pasa de una vez, pero un año sufriendo es un calvario grande. ¿Alguien aquí entiende, hermano? Dile al que está al lado tuyo: Dios tiene una agenda. Y nadie le va a impedir a Dios que el día acordado, que el día marcado en su agenda para dar respuesta, Él vendrá con respuesta para ti. ¿Cuántos pueden esperar en un Dios que viene con respuesta? Así que Dios le dijo a su pueblo: ¿qué cosa? Van a celebrar la Pascua.
esta va a ser la última noche como esclavo. Ustedes pueden declarar hoy, este es el último domingo de lo que ustedes quieran. Pero ya no vuelvo a ser más esclavo. Porque Dios quiere que tú y yo seamos libres. Así que esa noche le dijo Dios a su pueblo, van a escoger un carnero, una ovejita, y la van a sacrificar. Y esa noche hay una cena, amén hermano, de cordero con hierbas amargas. Y cuando sus hijos le pregunten que qué ceremonia es esta, ¿por qué hierbas amargas? Para recordar la esclavitud. ¿Y por qué cordero, que era lo mejor que se podía comer en ese entonces? Para celebrar la libertad. Amén, hermano. Amén, hermano. Y Dios le dijo a la familia, entren a su casa y no salgan. Aquí viene el asunto del el poder tener la capacidad de oír y obedecer. Hay gente que cree que la vida es hacer. Más que hacer en Dios es obedecer. No escucho. Así que todos tenían que hacer ¿qué cosa? Obedecer, quedándose dentro de su casa. Yo recuerdo que en otra época de la iglesia, y había muchos niños moviéndose mucho, la única vez que yo veía que los niños se recogían era cuando se endemoniaban gente en el pasillo. Usted veía gente endemoniada en el pasillo, estaban todos los tigueritos recogidos. Amén, hermano. Y yo decía, Señor, pero entonces manda más endemoniados a ver si recogemos la gente. Porque a partir de ahí el culto se daba con una cuestión, óigame, con un temor a Dios tremendo. Tenían que ver al diablo para entonces temer a Dios. Dios tiene mil maneras de enseñar. Así que le dijo a su pueblo, esa noche, ¿qué no pueden hacer? Salir. ¿Por qué? Porque el destructor, el ángel de la muerte, va a andar por todo Egipto. Y a quien encuentre fuera, se lo va a llevar. Amén, hermano. Y Dios le dijo también, cuando maten el cordero, tomen sangre y pongan en la jampa de la puerta una señal, es decir, llenen una parte de la puerta de sangre del cordero. Y pesar significa eso. Pasar de alto, volarte, no llegar donde ti, pasar de alto, no llegar hasta tu casa. Y esa noche el ángel de la muerte salió y comenzó a eliminar el primogénito de toda familia, sin importar si era el hijo del faraón o el hijo de un peón. Comenzaron a eliminar, el ángel comenzó a eliminar el primogénito de cada familia. Pero donde estaba la sangre del cordero, no entraba. Esa casa estaba protegida bajo un pacto con el Dios del cielo. Amén, hermano. Así que esa noche comenzó a oírse gritos. Se oían gritos de niños, adolescentes, jóvenes y adultos muriendo sin que hubiera medicina. Muerte inexplicable, pero si estaba sano, ¿cómo se murió? Y mientras la muerte campaba alrededor de Egipto, los esclavos, los que por última noche iban a vivir en esclavitud, estaban celebrando la Pascua. Estaban adorando al Dios que le dijo, quédense
dentro de sus casas. Gracias a Dios que eso no se repite. Porque si eso se repitiera ahora y los pastores comunicáramos la instrucción, mucha gente haría todo lo contrario. Imagínense que Dios diga, el domingo todo el mundo tiene que estar en la iglesia. Todo el que esté fuera de la iglesia, el ángel se va a encargar de él. Yo perdería más de la mitad de la iglesia. Seguro. Seguro, hermano. Mire, los cristianos no apuestan, pero yo me atrevo a hacer esa apuesta. Que me quedo con la mitad de la iglesia y a la otra mitad tengo que ir a enterrarlo. Porque no estamos acostumbrados a oír instrucciones. Nos creemos tan sabios que pensamos que sabemos más que Dios. Y más que Dios, nadie sabe. Más que Dios, nadie sabe. Dios es la máxima sabiduría. Lo mejor que podemos hacer es obedecer al Santo de los Santos, al Dios de dioses, al Todopoderoso, Jehová Dios de los ejércitos. ¿Alguien entiende, hermano? ¿Alguien entiende? ¿Por qué se salvaron los judíos, los esclavos? ¿Porque eran pobres? No. Habían egipcios pobres y murieron. ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? ¿Fue un asunto de raza? Yo le garantizo que si en la casa de algún judío no se hizo lo que Dios dijo, también la muerte lo visitó. Si los judíos no hicieron lo que Dios dijo, también murieron junto con los egipcios. Porque Dios dijo que esa era la última noche. Y que a partir de ahí, todos los años, en Israel ahora mismo se celebró la fiesta de Pesach, la fiesta de la Pascua, donde no se consume nada que tenga levadura, ni ningún tipo de alimento que tenga cosa que lo haga crecer. Ellos hacen, yo lo vi ahora mismo, ellos toman todo lo que tiene levadura antes de pesar y lo queman, para que en la casa todo lo que quede sea alimento kosher, que sea alimento apropiado, que no tenga levadura ni nada que lo aumente o que haga crecer. ¿Alguien puede bendecir a Dios? ¿Por qué se salvaron esos judíos? ¿Por qué se salvaron? ¿Eran mejores que otros? No, no eran mejores. Dios no salva a nadie porque sea mejor que nadie. Dios salva a la gente porque obedezca a su palabra. Así que nadie se salva porque es bueno, porque ninguno somos buenos. Y el más malo soy yo. Si fuera por bueno y malo, yo me pierdo seguro. Nos salvamos por pura gracia de Dios, por obedecer a su palabra, por creer en Jesús. ¿Quiénes se salvaron? Los que comieron del cordero. Todo el que comió del cordero estaba bajo el pacto de Dios, se salvó. Hoy día es lo mismo. Quienes participan del Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, que Jesucristo, tienen garantizada su salvación. ¿Alguien lo puede bendecir? Así que hoy podemos decir que este puede ser mi último domingo, siendo esclavo de los dioses de Egipto, o siendo esclavo de los dioses del mundo, como el Dios de la deuda, el Dios de la enfermedad, el Dios de la crujía. Amén, hermano. El Dios del odio, que se hablaba en la escuela bíblica. Todos esos dioses mundanos
todos esos ídolos, porque dioses no son de verdad, pueden quedar atrás si nosotros nos comprometemos a comer del Cordero. ¿Alguien quiere comer del Cordero? Y comer del Cordero es tener comunión. ¿Con quién? Con Jesucristo. Mi comunión es con Jesucristo. El lunes pasó una tragedia y fue la última noche para más de 200 y pico de dominicanos en una discoteca llamada YC. Hay mucho que decir de eso, pero a mí me interesa un solo punto, porque me lo preguntaron en clase. ¿Se pudo salvar a alguien ahí en el YC? Y es lo único que a mí me interesa, a mí no me interesa más nada. Es una discoteca. Están bailando, bebiendo, cantando música mundana y alcoholizados algunos ya. ¿Se pudieron haber salvado? Le voy a ir a un escenario peor para que ustedes sepan entonces si se puede o no se puede. A Jesús lo crucifican junto con dos angelitos. ¿Se acuerdan? Más malo que el diablo los dos. Eran criminales y atracadores. Y los dos estaban injuriando a Jesús. Pero hubo uno de ellos, en medio del proceso, que sintió arrepentimiento en su corazón. Y reconoció a Jesús y le dijo: cuando en tu trono te vea, o sea, lo estás reconociendo como el rey. Lo menos que Jesús parecía era un rey, hermano. Una persona colgada en una cruz, sangrando, lleno de heridas, débil. No parecía un rey, no parecía el rey que todos nosotros adoramos. Pero ahí no sé cómo él identificó que en ese que estaba sufriendo, en la cruz del centro, había un rey. Y él le dijo: cuando en tu trono te vea, acuérdate de mí. Lo que me impacta es la respuesta de Jesús: ciertamente te digo, hoy estará conmigo en el paraíso. ¿Se salvó o no se salvó? ¿Se salvó o no se salvó? ¿Dónde se salvó? En un centro de ejecución, en una cruz. Y estaba en esa cruz por sus pecados. Pero confesó a Jesús, y esa es la diferencia. Yo puedo abogar por dos de los muertos. Uno es el pelotero Octavio Dotel, que ya le había dicho a su esposa que esa era la última fiesta, porque ya ellos se iban a dedicar a Dios. De hecho, la esposa no fue. Y él dijo: no te apures, que esta es la última fiesta, porque ya Dios lo había tocado, iba a dejar esa vida mundana. El otro es Rubí Pérez, que fue criado en una familia cristiana. Así que si ellos, cuando están viendo la muerte segura, clamaron a Dios, están en el paraíso. Amén, hermano. Todo el que clamó a Dios y le dio Dios chance, y lo que se ve como una tragedia, Dios lo convirtió en una campaña evangelística. Porque de esos muertos, muchos están con el Padre a esta hora. Le dio oportunidad. Y el que tiene un conocimiento de Dios, cuando tiene oportunidad y ve que la muerte está cerca, termina de arreglar sus papeles para entrar al reino de los cielos. Y unos se salvaron. Todos clamaron y Dios les respondió a todos. A uno se lo llevó,
A otros salieron ilesos, hermano. Ahí hubo gente que salió sin una cortadita. La gracia de Dios salva a uno, se lleva a otro. Pero en esa tragedia Dios estaba ahí. ¿Alguien puede bendecir a Dios? ¿Alguien puede bendecir a Dios? Porque nosotros lo vemos desde un punto de vista, pero Dios lo ve desde otro punto de vista. Y aún en la tragedia, Dios está salvando. A lo que más le gusta a Dios es salvar gente. El gran deleite de Dios es salvar. Tanto es así que dice las Escrituras que cuando un solo pecador se salva, ¿qué es lo que hacen en el cielo? Así que yo creo que en el cielo hay muchos días de fiesta cada vez que los pecadores vienen a los pies de Jesús. Se salva todo el que invoque el nombre de Cristo. Amén, hermano. Si alguien invocó el nombre de Cristo y lo reconoció como su Señor, aún fueran los últimos minutos de su vida, son salvados. Ahora, lo que yo te digo es lo siguiente. Como tú y yo tenemos conocimiento de Dios, yo no me arriesgaría a dejar mi salvación, a salvarme por un pelito. Porque eso es salvarse por un pelito, hermano. Salvarse ya en el último minuto y con el último suspiro. Yo te recomiendo que sea temeroso de tu salvación. Amén. Al día siguiente, cuando amaneció, ya no habían esclavos. Eran todos hombres libres. Faraón, cuando vio que estaba muriendo el primogénito, incluyendo el primogénito de él, ¿cuál fue el cálculo que hizo Faraón y todos los egipcios? Si Dios comenzó matando el primer hijo, ¿qué va a pasar si no lo dejamos ir? Se ve el segundo. Y después que se tira el segundo, se ve el tercero. Y cuando tú vienes a ver, no va a quedar gente. Y con miedo y temor soltaron, dejaron ir a los esclavos. Pero Dios le dijo a Moisés: dile a los esclavos que reclamen oro, joyas y ropa. Y los esclavos comenzaron a vestir con la ropa de los egipcios, con la joya de los egipcios y con oro en los bolsillos. Una gente que vista con ropa de lino fino, una gente que vista con ropa de lino fino, que tenga mucho dinero en el bolsillo y que tenga toda prenda encima. Esa gente lo que parecían era, ¿cómo que se llama esto? Que usa mucha prenda. Los artistas, un urbano. Amén, hermano. Y allí van ellos con ropa nueva, con joya encima, que ya no cabía una más, y con oro en los bolsillos. Ya no eran esclavos. La noche de la esclavitud había terminado, empezar. Pascua es noche de liberación. Y por eso Jesús, cuando muere, que se celebra la semana que viene, muere justamente en Pascua. Juan había dicho: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y cuando Jesús muere, muere celebrando la Pascua. Y Él se ofrece como el Cordero que Dios recibe por tus pecados y por mis pecados. Amén, hermano. Así que en Cristo somos libres de los dioses de Egipto. En Cristo somos libres de la esclavitud del pecado. Y esa libertad debemos de reclamarla. Si algo nos impide ser libres, vamos a pelear eso en oración. Amén, hermano. Si hay algo que me ata, vamos a pelearlo en oración. No sé qué ventaja tiene ser un esclavo. Yo no le veo la ventaja de ser esclavo. Yo veo ventaja de ser libre. ¿Alguien entiende, hermano? Libertad espiritual, libertad emocional, libertad financiera. Dios quiere que tú seas libre.
Y para que sea libre tiene simple y llanamente que comer del cordero, celebrar tu Pascua y que esa sea la última noche de esclavitud. No peco más, no me esclavizan más. Esa libertad Cristo la compró a precio de sangre. Ustedes saben que si yo no daño el mensaje, no lo predico. Yo tengo que dañarlo, es como de maldad. Nosotros tenemos un amigo que iba a comer gallina donde su novia. Él se sentaba, algunas veces yo iba, él me llevaba. Y a los 10 o 15 minutos, él está durmiendo en una mecedora. En la casa de la novia, tú lo conoces también. Después te voy a decir quién es. En la casa de la novia, va a comer gallina y el hombre se duerme. Yo, a pesar de mi poca edad para ese entonces, yo dije, esto no termina bien. ¿Cómo es posible que un hombre vaya a comer gallina a la casa de la novia? Que ustedes saben que eso no era como ahora, que ahora la cosa es diferente, ahora es muy distinto. Pero antes tú tenías un permiso para ir determinados días. No era el día que tú querías aparecerte. Tal día tú puedes venir a ver a la novia. Y ese día ese hombre iba y se dormía y roncaba ahí en esa mecedora como un lirón. ¿Cuáles fueron los cálculos que tiró la novia? Imagínense alguna soltera que esté aquí, que el enamorado vaya a roncar allá. Cuando hay interés, Mari, Chelo fue a roncar a tu casa. No. ¿Y si hubiese roncado, qué le pasa? No, pero ¿quién va a tener que un enamorado que vaya a roncar a una casa? Se supone que los novios comparten, hablan, ¿verdad? Se dan hasta su abrazo y su besito. Esos amores se terminaron, hermano. Porque era obvio. Había falta de ¿qué? De interés. Había falta de interés. Dios quiere ver el interés en ti. Dios quiere ver que tú tengas interés. Miren, hermano, no es a ti, Osvaldo, que te pasa. Cada vez que yo veo que un artista tiene una presentación a las 7 de la noche y ya a las 12 hay gente haciendo fila para entrar, yo me quiero quedar calvo, jalarme todo el cabello. Porque ¿cómo es posible que la gente vaya con tanta antelación a entrar para coger lugares buenos para oír un artista? Y yo me digo, en la iglesia yo nunca he encontrado a los hermanos haciendo fila porque la iglesia está cerrada. En 20 y pico de años que tengo, no he visto eso. Que me llamen, pastor, la iglesia está cerrada y aquí está la mitad de la iglesia afuera. Dios quiere ver tu interés. Amén, hermano. Dios quiere ver tu interés. Oigan lo que dice Dios. El que busca, el que llama y el que toca la puerta, que esta sea tu último culto, sin mostrar interés por un Dios que te desea y que te anhela, y por un Dios que lo ha hecho todo para darte a ti salvación y vida eterna. Así que Dios quiere un pueblo que lo busque, que tú recuerdes de dónde Dios te sacó,
de que eres esclavo del alcohol, eres esclavo de la lotería, eres esclavo del cigarro, del tabaco, eres esclavo de la idolatría, eres esclavo de muchísimas cosas. De todas esas Dios te ha librado, para que el domingo venga a adorar su nombre y a darle gracias, porque te ha hecho libre y te ha dado salvación. Dile al que está al lado tuyo: esta es mi Pascua. Esta es mi Pascua. Me declaro libre de todo ídolo de Egipto. Me declaro libre de todo lo que se pone de obstáculo entre Dios y mi adoración. Que nada impida que yo pueda bendecir y glorificar a Dios. Recuérdense que en la cueva de Adulán, lo primero que David enseñó a los amargados, afligidos y endeudados, no fue cómo hacer un emprendimiento para pagar la deuda. Lo primero que David le enseñó es adorar a Dios a pesar de tus circunstancias. Amén, hermano. Pero es que Dios no me ha contestado tal oración. Esa no te la ha contestado, pero otras ya te la contestó. Y yo lo que tengo que hacer es agradecerle a Dios lo que ya Él hizo por mí. Porque como dijo Lily Goodman en su canción, una eternidad no basta para darle a Dios toda la gloria por lo que ya Él hizo. Si Dios no hace más nada por mí, yo estoy bien. Ya lo que Él hizo es suficiente para que yo le agradezca la vida entera. Amén, hermano. Cambiemos nuestra forma de pensar. No nos fijemos en lo que nos falta. Fíjate en lo que ya tiene. No eres cualquier cosa. Dios ha dicho que tú eres su hijo y su hija. Y el mismo Jesús, Hijo de Dios, tuvo sus momentos duros y difíciles aquí en la tierra. Pero en todo ello, Dios nunca lo dejó solo. Y lo acompañó y lo bendijo. Y aunque los hombres lo menospreciaron, lo rechazaron y de él se burlaron y hasta lo crucificaron, a Jesús Dios lo levantó de entre los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Alabado sea el nombre de Cristo. Todo lo que tú has sembrado lo va a cosechar. Amén, hermano. Todo lo que has sembrado lo va a cosechar. Y si la cosecha no te la dan en esta vida, la cosechará en la vida eterna. Pero Dios no se queda con lo de nadie. Los estudiantes, cuando sacan un 15 y ven que yo le publico un 14, de una vez me reclaman: profe, me falta un punto. Y yo le digo: no se apuren mis hijos, que yo no sé robar. Eso fue un error, yo le voy a poner su punto. Pero si es al revés y sacan un 14 y yo le publico un 15, no dicen nada, porque nada más que reclaman si a ellos le perjudica. Si eso es un profesor que no se queda con lo de nadie, que es un hombre injusto, ¿qué no será el Dios justo? Que ha visto tus lágrimas, ha visto tu esfuerzo, ha visto tu sacrificio y ha visto cómo tú has sembrado tu vida, tu tiempo, tus recursos, tus dones, lo has sembrado para Cristo.
tarde o temprano, la cosecha te alcanzará. Amén, hermano. Lo que han sembrado pueden vivir con la seguridad de que esa semilla no se quedará sin fruto. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Celebremos Pesach, celebremos la Pascua, digámosles adiós a los dioses de la esclavitud y bendigamos al Dios que nos ha dado libertad. Marchemos hacia la tierra prometida, hacia lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Los adoradores con cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Dios le bendiga. El Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Gloria a Jesús. Les invitamos a que se pongan sobre sus pies. Ha llegado el momento de brindarle al Señor a nuestra adoración. Gloria a Dios. De darle agradecimiento al Señor en esta hermosa mañana. Porque a Él le ha placido que estemos en este lugar. Gloria a Jesús. Porque ha permitido que nos podamos levantar en esta mañana. Podemos levantar manos santas sin ira ni contienda delante de su presencia. Gloria a Jesús, aleluya. Te damos gloria y honor a ti, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel, Dios. Gracias porque tú guardas nuestro caminar, Señor. Gracias por tu palabra, Dios.